Hola médicos, bienvenidos de nuevo aquí a tu canal de Red Médica. En esta ocasión vamos a ver la revisión del simulacro de pediatría. Este simulacro se hizo por la plataforma de Google Forms. Si aún no lo has hecho, el link lo vas a poder encontrar en la descripción de este video. Además, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des me gusta a este video y que se lo compartas a algún amigo médico. Ya sin más, vamos a comenzar con el simulacro. Ya sabes que lo primero siempre es la revisión de los casos que ustedes contestaron y a ver cómo les fue, ¿no? Aquí nos damos cuenta en esta tabla que pues todos van en la media. No es un mal resultado realmente, pero yo sí les llamaría la atención porque las preguntas, obviamente hay como 2 o 3 preguntas que están mal, entonces sus puntos tuvieron que haber subido, pero si nos vemos en su media, sí está muy bajita, ¿sí? Pediatría y ginecología son 2 materias obligadas que te tienes que saber de memoria. ¿Qué hacer en estos casos? En donde ya estamos en mayo, donde las prisas se amontonan, donde todavía tengo que estudiar un montón de temas más de otras montones de materias. Aquí lo que yo te recomiendo, que fue lo que yo hice, más que nada con gineco, porque era como que lo que más batallaba, no tanto en pedia, fue de que me dediqué a darles 1 hora de pedia y 1 hora de gine entre mis temarios que tenía que leer obligados, ¿no? O sea, si en esa semana, por el curso que estés tomando o el curso que estés tomando con nosotros, toca leer infecto, toca leer cardiología o la materia que sea, tú al final les das 1 hora de pediatría, 1 hora de ginecología. ¿Para qué? Para que tengas eso estar repasando y repasando estas 2 materias, porque créeme, son muy, muy importantes para el ENAR. Entonces, ginecología y lo que es pediatría, tienes que estudiarlo, tienes que sabértelo al 100%. ¿Por qué? Porque realmente son las 2 materias que te van a impulsar este 50 de calificación. Y ya el resto de las especialidades, todo lo que es el bloque de medicina interna y todo el bloque de cirugía general, pues solamente te van a contribuir a tu calificación final. Entonces, yo sí te recomendaría mucho que trataras de dedicarle otro tiempo si tú crees que no estás aprendiendo o sientes que ya estudiaron todas las cosas de pediatría y de gineco, trata de dedicarle un tiempo extra dentro de tu estudio. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el simulacro y la primera pregunta es, ¿cuál se considera la dosis de acetaminofén que causa lesión hepática en mayores de 6 años? Aquí la respuesta pues es la A. Efectivamente, como contestó 17 personas, la dosis son 10 gramos o más de 200 miligramos por kilo de peso. La dosis que todos ustedes contestaron y que es normal equivocarse porque pues cualquiera se equivoca, es la dosis máxima del paracetamol, que no es lo mismo la dosis que causa la lesión hepática. ¿Sí? Si esta dosis máxima te la pueden llegar a preguntar también, pero sí tienes que aprender a diferenciarla. La dosis máxima es lo máximo que le puedes dar a un niño, ¿de acuerdo? Y la dosis que te causa una lesión hepática, pues es la que se menciona en la parte superior, que es la asociada a las intoxicaciones por paracetamol. La segunda pregunta es, en un paciente con intoxicación por paracetamol, ¿cómo identificarías o qué estudios vas a solicitar para descartar una falla hepática? Aquí tienes que saber algo. El ultrasonido te va a hablar de daño estructural. La falla hepática es un daño funcional. Entonces, el ultrasonido no te sirve para nada. Y menos en el contexto de una intoxicación aguda por paracetamol. ¿Sí? Si ves cambios, los vas a ver posteriormente, no en la fase aguda de la intoxicación. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que el ultrasonido aquí no te serviría para descartar una falla hepática. Aquí los que te van a servir, pues vas a ser las PFHs, el INR, el TP y las bilirrubinas, ¿sí? Estas alteras que se encuentran alterados son los que te van a decir que hay una falla hepática. La biometría hemática, pues tampoco, eso pues no tiene nada que ver. Y el ultrasonido, pues ya te expliqué el por qué no. Esta es otra de las preguntas que me equivoqué, porque todas, se supone que en teoría todos tenían que decir fase 3, pero la última dijo fase 4. Y nos habla de los estadios de la intoxicación por paracetamol. Igualmente las personas, fueron bastantitas las que no contestaron ni la C ni la D, están mal, ¿sí? Se las puse en orden. Esto es la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Solo que yo me equivoqué, ¿sí? Estas fases son el curso que sigue la enfermedad. Primero el paciente en las primeras 12 horas se encuentra asintomático, que es la fase 1.
Posteriormente ya empieza con la clínica, que es dolor en el cuadrante superior derecho y datos o elevación de las enzimas hepáticas. Ya posteriormente ya hay falla hepática como tal y se asocia deterioro neurológico o la presencia de o llegar hasta el estado de coma, ¿sí? Esta es la fase de mayor mortalidad, ¿de acuerdo? Y ya la fase 4 es la resolución de la enfermedad como tal. Entonces, los que respondieron a la fase 4 pues también la tienen correcta. Por eso les mencionaba al inicio que, y así hay varias, que me equivoqué. Ahí, lo bueno es que ustedes como quieran, no todos, pero sí gran parte contestó correctamente. 4. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la intoxicación por paracetamol? Siempre que te digan de elección, hay solo una respuesta correcta, ¿de acuerdo? Y las intoxicaciones son algo que son muy importantes en el ENAR. ¿Por qué? Porque te las van a preguntar. Tú tienes, realmente no te sirve de nada saber cómo se va a hacer o cuál es la clínica asociada a la intoxicación por plomo, a la intoxicación por beta bloqueadores y a la intoxicación de todas las cosas que existen, órganos fosfarados, opioides, todo eso, ¿no? No es tanto la clínica lo que te interesa saber, sino el tratamiento de elección. Ya posteriormente, si le puedes dedicar a los medicamentos que causan alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como los opioides, pues sí sería conveniente. Pero lo primero que tiene que quedar siempre bien claro, y que afortunadamente a la mayoría de ustedes les queda muy muy claro, es el tratamiento de elección del tóxico al que se está enfrentando el paciente. Y en este caso, pues es la N-acetilcisteína. Sí, esta no tenía tanta dificultad. Felicidades como quiera. La pregunta número 5 nos habla de un paciente de 7 años que es traído por su familiar. Se encuentra en estudio por hipertensión arterial sistémica. Además, trae unos estudios de laboratorio donde reportan un sodio de 150, un potasio de 2.9 y una gasometría que nos muestra un pH 7.54, PCO2 de 28, bicarbonato de 32. El padre refiere que toma dexametasona. ¿Cuál consideras que sea el diagnóstico del paciente? Aquí todos ustedes, yo entiendo que estos temas de endocrino pueden ser medios complejos porque al menos en mi caso, endocrino lo vimos, no lo vimos tan tarde de la facultad, o sea, lo vimos como en las primeras clínicas que tuvimos, si mal no recuerdo. Y aparte es un tema complejo porque tienes que repasarlo continuamente porque si no se te olvida todos los ejes hipotálamo, hipofisiarios y demás, ¿no? Yo sé que se fueron con dexametasona por el síndrome de Cushing y sopa. Ahí, o sea, estaban pensando que el paciente, yo quiero creer que ustedes pensaban que tenía una intoxicación o que había consumido de forma exógena corticoides y esto fue lo que le causó al niño. Pero es muy claro el caso. El caso nos está hablando de que tiene un sodio que se encuentra ligeramente en límite superior y un potasio que se encuentra bajo. Además de que nos está hablando de que el paciente tiene hipertensión arterial. Todo esto es indicativo, sin lugar a dudas, de que estamos en el contexto de un hiperaldosteronismo, que en este caso, pues es, como es el único que nos hablan aquí, pues es un hiperaldosteronismo familiar. ¿Por qué familiar? Por el antecedente que tiene el paciente, de que su padre toma dexametasona. ¿Son importantes estos temas de endocrino? Sí lo son. ¿Por qué? Porque en los últimos exámenes, en el examen que yo presenté, en los exámenes que me dijeron que presentaron otros compañeros, sí vienen esos temas. Viene síndrome de Cushing, viene hiperaldosteronismo, viene hipoaldosteronismo, pero vienen así, o sea que tú tienes que identificar de una forma muy sencilla, o sea, apréndetelas de memoria si no te queda de otra, las características que tiene el paciente y hasta ahí no te preguntan más, no te preguntan cuál es la principal causa, cómo le vas a dar el manejo, nada de eso, simplemente quieren que identifiques la alteración hormonal que tiene el paciente y eso va para todos los temas de endocrino, para tiroides, para glándulas suprarrenales, para alteraciones del ovario, para alteraciones hipofisiarias, para casi todos los temas. Solamente te van a dar los datos más característicos del paciente, los laboratorios con los que haces el diagnóstico y ya está. Solamente tienes que decir qué tiene el paciente. Entonces, sí te sugeriría que cuando toque estudiar endocrino, que lo vamos a revisar en nuestros temas de red médica, le dediques tiempo a comprender qué alteración o cómo haces el diagnóstico, porque los casos clínicos de que te lo van a decir, te lo van a decir. Pasamos al siguiente caso. Es un masculino de 38 semanas de gestación, nacido hace 36 horas con un peso de 3200.
kilogramos. De 38 semanas de gestación, perdón. Auer de 8 a 9 y Silverman de 1. Es hijo de madre RH negativo y padre RH positivo y con una gesta previa sin una adecuada profilaxis. A las 12 horas de vida extrauterina desarrolla ictericia hasta los muslos. Se solicitan laboratorios donde se encuentra CUMS positivo, grupo IRH fetal positivo y bilirrubina sérica total de 10.1. Y te dicen, ¿cuál es el tratamiento de elección? Aquí, seguimiento clínico casi nunca va a ser siempre que te estén hablando de una hiperbilirubinemia o de una ictericia patológica, ¿sí? Nunca va a ser seguimiento clínico. Porque aquí lo único que se trata es, esas preguntas es que identifiques. Todas las de ictericia neonatal se trata de que identifiques. ¿El paciente tiene una ictericia fisiológica o tiene una ictericia patológica? Y la diferencia siempre va a ser, no va a ser con los niveles, nada de esas cosas medias extrañas. Solamente va a ser con el tiempo en el que desarrolló la ictericia. De la ictericia fisiológica siempre te van a decir que sucede del tercer día en adelante, ya sabes que como quieres mayor de 24 horas. Y en la ictericia patológica siempre te lo van a poner en contexto de una infección conatal, o sea que la paciente, no sé, tuvo algún contacto con algún niño que estuviese infectado de todos los TORCH, o en el contexto de un niño que en las primeras 12 horas o en las primeras 24 horas desarrolla ictericia. Entonces, desde ahí es lo que tienes que identificar. En este caso, pues estamos ante una ictericia patológica. Entonces, ya quedamos que la mayoría de las ictericias patológicas que te vayan a preguntar, les vas a hacer o fototerapia o exsanguinotransfusión. Raramente la opción te va a permitir que le pongas seguimiento clínico. Entonces, esta se quita. O lo de la nueva toma, también esto se quita, ¿sí? Estas dos se quitan. Entonces ahora viene lo más complejo. ¿Cómo hago o cómo voy a decidir a quiénes darle fototerapia o exsanguinotransfusión? Si te das cuenta en los normogramas que vienen en la guía de práctica clínica, pues son muy complicados porque viene de cada semana de gestación el normograma que vas a utilizar, ¿no? Entonces una idea fácil que se los he puesto aquí, que es algo que yo utilizaba, es que de acuerdo a los miligramos que tenga el paciente o a la clínica que tenga el paciente es lo que le vas a realizar, ya sea fototerapia o exsanguinotransfusión. Realmente yo te pondría en exsanguinotransfusión en las primeras 24 horas que fuese mayor de 12 o de 15 miligramos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta en el caso anterior, aquí nos están diciendo de una bilirrubina sérica de 10.1 y créeme, yo también todos iríamos de volada a ponerle exsanguinotransfusión, ¿de acuerdo? Pero como no son las primeras 24 horas, sino que el paciente solamente lleva 12 horas, esos niveles pueden o disminuir o pueden aumentar. Entonces, yo sí pondría esta cifra que les he puesto aquí un poquito más elevada. Igualmente, esto fue algo que me comentaron en el curso que yo tomé, pero yo sí les recomendaría que hicieran primero que vieran los normogramas, se aprendieran los de las 37 semanas, los de las 38 semanas, ¿de acuerdo? Y se aprendieran a las 12 horas, a las 24 horas y a las 48 horas. No se aprendan los demás valores del resto de las horas porque no les van a servir, ¿sí? También que aprendan a diferenciar que exsanguinotransfusión va a ser para todos los pacientes que tengan más de 20 miligramos, que clínicamente se encuentren inestables o que tengan kernicterus o que tengan alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Esas tres indicaciones sí o sí les tienes que hacer exsanguinotransfusión. Entonces, aunque el paciente no cumpla con tus criterios que tú ya hiciste, como quieras que los tienes que hacer. Y eso también tienes que tomarle mucha atención porque también te lo pueden llegar a preguntar. Te pueden decir que el niño tiene niveles de 11 a las 72 horas de bilirrubina total sérica, pero realmente el niño, pues en el caso clínico ya te están poniendo el contexto de un kernicterus. Entonces, pues tienes que administrarle exsanguinotransfusión, ¿de acuerdo? Siguiente caso, volvemos a tener una ictericia y nos dicen que es un masculino de 15 días de vida extrauterina que es traído a la consulta por su madre por presentar un tono ictérico. Los antecedentes neonatales son hijo de una madre primigesta positivo de 38 semanas de gestación con un peso de 2.700. Actualmente el bebé pesa 2.680 gramos. A la exploración física encuentran mucosas poco hidratadas, con llanto posterior a la alimentación, pliegues cutáneos con llenado capilar de 3 segundos y te preguntan cuál es la siguiente medida que hay que hacer. Aquí la respuesta correcta pues es la C.
es la toma de bilirrubina total y los niveles de electrolitos séricos. Lo primero que tenemos que saber es que el caso clínico, a los 15 días de vida extrauterina, ya podemos empezar a considerar ciertas causas. Una ictericia fisiológica en estos momentos sería poco probable, ¿de acuerdo? Porque recuerda que la ictericia fisiológica ocurre en la primera semana principalmente y va a ser a consecuencia de la destrucción de los eritrocitos extra que tenga el niño y que no necesita. Entonces, en este contexto vamos a tener ictericias por infecciones conatales, ictericias por deshidratación, porque la deshidratación al final de cuentas también puede causar lisis eritrocitaria y esto a su vez nos causa pues el tono ictérico, ¿de acuerdo? Y la ictericia por leche materna. Estas tres consideraciones siempre las tienes que buscar cuando estamos en el contexto de una ictericia que ha pasado de los 15 días de vida hasta los 30 días. ¿Por qué? Porque después de los 30 días la mayoría de las ictericias, o en los casos clínicos que te van a llegar a preguntar, ya son asociadas a ictericias por alteraciones hepáticas, por ejemplo, la atresia de la vía biliar. Entonces, mucho ojo con estas consideraciones y estas reglas de tiempo, porque en el contexto de las ictericias sí les encanta preguntar eso. ¿Por qué les vamos a pedir electrolitos séricos? Porque te estoy comentando lo de la deshidratación. Entonces, esto nos va a ayudar a poder definir si nuestro paciente tiene algún grado o algún desequilibrio hidroelectrolítico que sea necesario corregir. Realmente en el ENAR, esto de niveles de electrolitos séricos está como que muy bañado. La pregunta nada más vendría como viene aquí arriba, o sea, la toma de bilirrubina total. Así de fácil y así de sencillo. No es tan complejo el ENAR. El problema es que son muchos temas, ¿de acuerdo? Y luego aquí es otra que todos se la sacaron mal, pero en realidad yo me equivoqué, no le puse cuál era la opción correcta. Y dice, ¿cuál es la patología más probable que presenta nuestro paciente? Y era lo que les comentaba. Ictericia fisiológica, elimínenla. Siempre recuerden, una ictericia fisiológica nos van a decir un bebé que está chilling, que en el tercer o cuarto día empezó a presentar un tono ictérico y las cifras de bilirrubina jamás sobrepasan los 15 miligramos, ¿de acuerdo? Y no hay una elevación de más del 20% de la bilirrubina directa sobre la indirecta y todo eso. Todos esos criterios de hiperbilirubinemia patológica. No los va a tener el niño. Entonces, si no tiene eso el niño, no es ictericia fisiológica. ¿De acuerdo? Ya nos queda la deshidratación y la ictericia por mala técnica de amamantamiento. Ambas son correctas. Déjenme decirles, obviamente si hay una mala técnica, el bebé no está consumiendo adecuadamente los nutrientes y esto va a provocar deshidratación. Pero si en el ENAM te viniera un caso clínico así, en el que te están produciendo o te están diciendo una enfermedad y te están diciendo la causa de la enfermedad, la respuesta correcta en la mayoría de los casos es la causa de la enfermedad, como es aquí. O sea, la ictericia es por la mala técnica de la administración de la leche materna, ¿de acuerdo? No es por, o sea, sí es por deshidratación, pero no es la respuesta correcta. Ese tipo de cosas son muy importantes que te queden muy claras, porque muchos de nosotros, cuando estamos haciendo los simuladores y todo eso, somos muy necios. Al menos yo lo era cuando estaba en este momento. Era muy necio y a fuerzas quería ir en contra de lo que decía el simulador. Ya posteriormente, y al ver las preguntas del ENARM y ver que por más necio que sea uno, como quiera no las va a cambiar, pues ya te das cuenta y te vas relajando un poquito de que pues ni modo, tienes que adaptar a lo que te están preguntando y tienes que buscar cuál es la opción más correcta. ¿Por qué? Porque esto es muy clásico que se llega a presentar en la ENAR y no te puede distraer y no puede ser o no está justificado que tú por llevarle la contraria, por nada más llevarle la contraria, le pongas una pregunta que es o una respuesta que te van a marcar como incorrecta. ¿Por qué? Porque lo único que va a afectar es a ti. ¿De acuerdo? No le enseñas una lección a nadie. Jamás vas a saber si estabas en lo correcto o no. Pero tú ya, cuando estés en tu casita, después del examen, acostado, te vas a dar cuenta de que tú estabas mal y que a lo mejor esa pregunta, pues pudo haber cambiado algo, ¿no? Entonces, pues sí, mucho cuidado con eso. Y de acuerdo al caso anterior, pues, ¿qué vas a recomendar? Pues claramente hay que enseñar una buena técnica de lactancia materna, ¿sí? Y pues las demás no. Esta, continuar con lactancia o cambiar por fórmula, esto es en el contexto cuando hablamos de que la lactancia materna le está produciendo una respuesta inmunológica al bebé, ¿de acuerdo?
y que es algo que se conoce como síndrome de Arias. Aquí lo que se recomienda es estar las tomas, estarlas administrando de menor cantidad y mayor frecuencia, y obviamente también lo mismo de estar con una buena técnica y demás, ¿sí? Ese es un resumen en las diapositivas de las cosas que te tienes que saber, sí o sí. Las ictericia patológicas, primeras 24 horas, normalmente duran más de 10 días. Puede ser tanto indirecta como directa, ¿sí? En indirectas, pues van a ser la enfermedad hemolítica del recién nacido. También en las infecciones por TORCH. Y en las directas, pues va a ser la atresia de la vía biliar. El tratamiento pues puede ser exsanguinotransfusión o puede ser fototerapia, de acuerdo a lo que comentamos inicialmente y dependiendo de la causa que tenga el paciente. La fisiológica se va a presentar entre el segundo y tercer día, dura menos de 10 días, por eso les decía que una ictericia mayor de 14 días, 15 días, pues fisiológica no sería normal. Y la bilirrubina que va a estar aumentada es la indirecta, esto es porque es producido por una hemólisis de los eritrocitos sobrantes. El tratamiento pues se refiere que no precisa tratamiento. Realmente en los casos clínicos se pueden hacer que les pongas fototerapia, pero rara vez vas a tener que seleccionar exsanguinotransfusión, ¿de acuerdo? La leche materna se presenta a la semana, puede durar de 10 a 12 semanas y el aumento que va a estar va a ser la bilirrubina indirecta. Y realmente aquí el tratamiento pues no va a precisar tratamiento más que los cambios de la administración de la toma de la leche materna. Y esos son los dos tipos de ictericia de lactancia materna, que puede ser la precoz o puede ser la tardía. Se los dejo aquí para que los revisen, ¿sí? La precoz, esta fue la que estuvimos hablando, ¿de acuerdo? Y la tardía, pues era la que les comentaba de una cuestión inmunológica. Este dibujito de este niño medio extraño es súper importante que se lo sepan, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el caso clínico te pueden decir, en el del ENAM más comúnmente, porque a veces son preguntas repetidas de otros años. Y eso es cierto. Entonces, te pueden decir en los casos, como son preguntas viejitas, que de acuerdo que la ictericia le llega hasta los hombros, la ictericia le llega hasta la cabeza, la ictericia no le llega más allá de las rodillas, cosas así, ¿no? Entonces tú tienes de perdido tener una idea general de lo que es esta escala, que es la escala de Kramer, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que sea el único dato que te den. Entonces, está mal, claro, está mal, totalmente equivocado por su parte, pero ya te dije, no te puedes estar peleando con Elena, ¿sí? Siguiente caso, tú estabas dormido en la Toco como interno de pedia, no sé ustedes, pero en mi internado el pedia era la mejor rotación. Por eso yo quería hacer pedia, pero al final siempre no lo elegí, pero era la mejor de todas. Y te habla una enfermera a las 2 de la mañana para que veas un niño que tiene vómitos en las primeras horas de nacimiento, lleva 3 horas de vida extrauterina. Los vómitos son alimenticios, no biliares. Le solicitas una radiografía de abdomen en donde se muestra una imagen, la imagen adjunta, que es una imagen de única burbuja. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La mayoría de ustedes se fue con estenosis hipertrófica de píloro. La atresia de esófago nada que ver, ¿de acuerdo? Eso no tiene nada que ver. La atresia de esófago te va a causar dificultad respiratoria, cianosis, atragantamiento y en determinados casos, de acuerdo como sea la fístula, pues la expansión o el caso clínico te deben de decir que el abdomen del bebé pues está incrementado. ¿Por qué? Porque le está entrando aire. Entonces atresia de esófago no va a ser. La atresia duodenal tiene la imagen característica de doble burbuja. ¿Por qué? Porque es la burbuja gástrica y la burbuja que se produce en la atresia del duodeno, ¿de acuerdo? Entonces esa tampoco es la opción correcta. La estenosis hipertrófica del píloro, tú tienes que saber si hay una enfermedad de neonato, gastro, que tienes que saber es esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tienes que saber que se va a presentar en el día 28 y variaciones, principalmente en niños, en varones, y que esta va a presentar vómitos no biliosos, como es el caso que está mencionado aquí, que van a ser proyectivos, o sea que el niño lo regresa todo el vómito, ¿no? Entonces, aquí te dirías, ¿y por qué no es esta? Porque la estenosis hipertrófica del píloro, esta estenosis, en el momento del nacimiento, no te va a dar una sintomatología.
¿Por qué? Porque no hay ningún problema todavía. El problema es cuando el niño crece, cuando los alimentos aumentan en cantidad. Y por esta estenosis ya no puede pasar el alimento. Inicialmente sí podía pasar, pero como va creciendo ya no pasa. Así apréndetelo. Mientras que la atresia, que es porque no está abierto ese conducto, no está pasando nada a través del píloro, sí te va a producir al momento del nacimiento esta sintomatología. ¿Cuál de estas va a venir? De todas estas que están aquí, ¿cuáles van a venir en la NAM? Va a venir la atresia de esófago y va a venir la estenosis hipertrófica del píloro. Realmente la atresia duodenal y la atresia pilórica pues solamente era para que se equivocaran y efectivamente se equivocaron. Y aquí les dejo otra tablita. Esas tablitas son sacadas de los resúmenes, son hechas por mí la mayoría de las tablitas. Entonces, si los quieres adquirir, ya sabes, solo debes de mandar un mensaje a mi página. Y la estenosis pilórica, pues van a ser vómitos no biliosos. Y en la radiografía se va a tener la distensión gástrica con escaso gas distal. ¿De acuerdo? En la estenosis pilórica. Mientras que en la atresia del píloro vamos a tener la imagen o sea, los vómitos van a ser no biliosos en proyectil y como ya te mencioné, hasta el mes del nacimiento y radiológicamente se va a ver como imagen de única burbuja. Mientras que la atresia de duodeno vas a nacer vómitos biliosos y la radiografía te va a dar una imagen de doble burbuja, porque es la burbuja gástrica más la burbuja que se presenta por la atresia duodenal. Siguiente pregunta. Acude a urgencias un masculino de 7 años de edad con vómitos y rigidez de nuca, fiebre de 38.4 y tú integras el diagnóstico de meningitis como todo buen neurólogo, pediatra, cirujano y todo lo demás que querías hacer cuando entraste a la universidad. Y solicitas un líquido cefalorraquídeo donde se presentan bacilos gram positivos, catalasa positiva. Y te dicen cuáles de los siguientes antibióticos vas a administrar. Todos, bueno, la mayoría seleccionó ampicilina. Yo creo que si les pongo aquí ceftriaxona, responden ceftriaxona. Pero espero yo creer que le pusieron ampicilina porque es lo más específico para lo que estamos sospechando. Y es por eso que les dije que yo creo que si les ponían ceftriaxona, todos ponían ceftriaxona. Nos dicen, ¿cuál es el agente etiológico identificado? Ya te están diciendo qué tiene, qué es. El Streptococcus pneumoniae no es un bacilo gram positivo. Mycobacterium tuberculosis, pues nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Y Neisseria meningitidis tampoco es un bacilo gram positivo. Siempre, siempre, siempre tienes que saber. Los bacilos gram positivos van a ser Listeria monocitógenas. No te tienes que aprender si son catalasas positivos, coagulasas positivos o negativos, ni nada de esas cosas de microbiología y bioquímica y demás. Tú al menos tienes que saberte qué es el bicho. ¿Por qué? Porque te lo pueden poner así. O sea, te pueden decir, de acuerdo a las características morfológicas, qué es lo que tiene el paciente. Porque es una pregunta totalmente válida. Sí, de hecho, en un enano anterior vino eso, que te decían cómo están agrupados los estreptococos, los estafilococos y demás. Entonces tú tienes que saber lo básico de la morfología de cada una de las bacterias. Y aquí pues es muy clara la pregunta, es un bacilo gram positivo y eso corresponde a Listeria monocitógenes. Y luego otra pregunta, esa pregunta pues realmente ni la vamos a explicar. Solamente, ¿cuál es la diferencia? Mira, la mayoría se la sacó bien. ¿Cuál es la diferencia entre el calostro y la leche materna? Y aquí pues es que el calostro tiene más proteínas. ¿Sí? Eso, y ya está. Realmente yo no te diría que leyeras las características nutricionales de cada una de las dos cosas. Pero pues si te sobra tiempo, o tienes un día libre, o tienes hijos, o algo así, puedes estudiarlo, ¿no? Pero realmente para la NAM, aunque viniera, yo no perdería el tiempo estudiando esto. Pues no, o sea, hay más cosas que te pueden venir 3 casos de otra cosa que de esto, ¿no? Siguiente pregunta, masculino de 2 años de edad, quien acude por fiebre de 39 grados de una semana de evolución y que tiene eritema en ambas mejillas, el cual apareció hace 2 días. Inició en el tronco y en el área del pañal. No tiene síntomas gripales y a la exploración física tiene hiperemia faríngea, sin exudados, irritación conjuntival, exantema en palmas, aquí son palmas, y plantas que se encuentran tumefactas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En las enfermedades exantemáticas te las tienes que saber todas. Tienes que saber escarlatina, Kawasaki, sarampión, rubiola, mononucleosis, exantema súbito. ¿Cuál más me falta?
Y creo que ya son todas. Te las tienes que saber de estos mugreros, te tienes que saber su agente etiológico, su grupo de edad, principalmente el grupo de edad, doctor. Porque créeme, hay una gran diferencia. Esperemos que próximamente en el canal, porque no tenemos, tengamos un video de enfermedades exantemáticas, porque creo que sí es muy necesario. Tienes que saber la edad, porque la edad te va a ayudar muchísimo a identificar el contexto del paciente. Más que nada en esas enfermedades. Te tienes que saber el exantema, las características del exantema, porque te van a querer hacer que te confundas a partir de los exantemas. Te ponen exantema y te empiezan a decir un montón de cosas y tú ya leíste exantema y te quedaste como que, o sea, yo no me lo sé. Y te bloqueas y ya valió. Entonces, hay ciertas características que no abordaremos ahorita en el video porque pues no tendría caso, sería muy prolongado, pero que sí tienes que estudiar, ¿de acuerdo? Yo creo que uno de los lugares donde vienen muy bien es en el CTO de pediatría, te especifican muy bien y hay una guía de práctica clínica también de enfermedades exantemáticas que también está muy buena, solo que esa guía trae un montón de síndromes extra, los demás síndromes no te recomiendo que te los aprendas, nada más para preguntar y molestar a tus compañeros, pero hasta ahí, o sea, realmente que viniera algo tan específico como los que vienen ahí, pues no. Y aquí es un caso clínico típico de la enfermedad de Kawasaki, ¿sí? Es un paciente, normalmente se presenta, o el caso clínico, aquí se los puse de muy bajita edad, pero normalmente son de 5 años, 4 años, y que el caso clínico tiene una fiebre que ha persistido por más de 5 días. Siempre que diga fiebre por más de 5 días, no pienses en otra cosa si ahí te está diciendo enfermedad de Kawasaki. Te pongan lo que te pongan. Si ahí dice enfermedad de Kawasaki, muy probablemente esa sea la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Y luego te dice, ¿cuál es la principal complicación del caso anterior? Obviamente cada quien va a poner de acuerdo a la etiología que estaba pensando, pero todos los que pusieron, o la mayoría, que pusieron esta enfermedad de Kawasaki, pues se fueron con lo que es cariopatía. Porque es la presencia de los aneurismas. Esos aneurismas van a suceder en la fase 2. Y por eso se debe hacer un ecocardiograma. ¿De acuerdo? Que creo que es una de las preguntas que vienen más adelante. Va a haber criterios. Te los tienes que aprender. De hecho, nuestro paciente pues tenía casi todos. Pero te los tienes que aprender. ¿Sí? Porque te va a ayudar muchísimo para que identifiques. Afortunadamente la enfermedad de Kawasaki tiene criterios porque el resto de las enfermedades no los tiene, de las exantemáticas. Y eso te va a ayudar muchísimo a que diferencies Kawasaki, por ejemplo, de escarlatina, que es lo que más podría hacer que te confundieras. Aunque recuerda que escarlatina te tienen que decir el antecedente de exudados faringios y la piel en lija y todos los demás signos que existen, ¿de acuerdo? Va a haber 3 fases, una fase aguda, subaguda, convalescencia. Y la que quiero que recuerdes es que en la subaguda es donde existe la mayor o es el mayor momento de aparición de los aneurismas. ¿Por qué? Porque puede ser otra pregunta que te hagan. Siguiente, la edad de mayor frecuencia de crisis convulsivas febriles es, pues esta es la mayoría, bueno, 50-50. Aquí la opción correcta es esta, de 14 a 18 meses. Realmente esto de epidemiología a mí la verdad no me gusta nada. Yo siempre me la sacaba mal. Pero sí sería conveniente que las repasaran. Más que nada en ciertas cifras, enfermedades como diabetes, hipertensión, cardiopatía, EBC, EPOC, apendicitis, no sé, enfermedades ginecológicas. Todo eso, pues a lo mejor la prevalencia sería importante que te la supieras, porque te la podrían llegar a preguntar. Realmente, en el enano que yo presenté, no me acuerdo que me hayan preguntado algo de porcentajes, pero sí me preguntaron cifras. Me preguntaron los estadios del cáncer, me preguntaron los del cáncer cervicouterino cuando deja de ser quirúrgico, me preguntaron fórmulas, una de bicarbonato que hasta la fecha sigo sin saber cuál es. Ya leí el tema de bicarbonato para la residencia y ni siquiera he visto esa dichosa fórmula. Me preguntaron de quemaduras y demás cosas, ¿no? Te pueden preguntar de cualquier cosa. Entonces, perder tiempo poniéndote cifras como que no. 17. Acude a urgencias una femenina de 6 años de edad por fiebre 38.5 de 6 días de evolución. Y automáticamente tu cabeza tuvo que haber dicho, tiene Kawasaki, ¿de acuerdo? Y luego ya todo el caso clínico y te dicen, de acuerdo a la patología que sospechas, que tú ya sabes que es Kawasaki por lo de la fiebre, te piden el estudio
que vas a solicitar. Y aquí el estudio que ideal pues va a ser el ecocardiograma. La punción lumbar en una niña de 6 años no está indicada inicialmente, ¿de acuerdo? Tendrías que tener datos propios de meningitis para tú poder solicitar una punción lumbar. ¿A quiénes sí le solicitarías punción lumbar? A todo aquel niño de un mes de vida o que se encuentra en la etapa neonatal y que desarrollen sepsis. Ahí sí está indicado dentro de los estudios que tú vas a solicitar de forma inicial la realización de una punción lumbar. Y de hecho es una pregunta que te podrían hacer. Entonces ten mucho cuidado con eso. El ego y el urocultivo, pues si no tiene datos de infección de vías urinarias, pues no es como que le vas a pedir lo que quieras. Y una radiografía de tórax, pues tampoco. Aquí es un eco. ¿Por qué? Porque la paciente tiene enfermedad de Kawasaki. 18. ¿Cuál es el tratamiento inicial en el caso anterior? Aquí el tratamiento más recomendado va a ser la hemoglobina intravenosa más los salicilatos, que deben de ser a dosis inflamatorias, ¿de acuerdo? ¿Por qué antiinflamatorias? Porque tienen que ser a estas dosis, porque las dosis antiagregantes no son de utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para evitar la formación de los aneurismas, ¿sí? Para eso se da. ¿Cuál de los siguientes parámetros no está incluido en la prueba de Apgar? Aquí me va a dar un ataque cardíaco, porque no se pueden sacar mal Apgar. Se supone que, bueno, no sé, a lo mejor haya estudiantes de medicina que lo estén haciendo, eso puede ser una posibilidad, ya me tranquilizo un poco, pero todos ustedes fueron al internado, todos ustedes pasaron por pediatría, aunque sea con un niño, te tienes que saber el Apgar. No te gusta pedia, odias a los niños, odias la vida, lo que sea, te tienes que saber el Apgar. ¿Por qué te lo tienes que saber? Porque en el ENAR, cuando tú presentes una pregunta de Apgar y te la saques mal, te vas a estar autosentenciando a no ser especialista, a no quedar en la residencia. ¿Por qué? Porque te aseguro, doctor, nadie se va a sacar mal esa pregunta, ¿sí? Y es más importante sacarte bien las preguntas fáciles que las difíciles. ¿Por qué? Porque las preguntas, de nada te va a servir sacarte una pregunta difícil bien y que te saques todas las preguntas fáciles mal. Entonces, mejor enfócate en esos temas iniciales, que estudie el Apgar, que estudie el Silverman. Otra clasificación que yo sí te recomendaría que te aprendieras es la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección. También la de la NIJA, que es de la insuficiencia cardíaca. Te recomendaría que te aprendieras el Child-Pugh, el Westhaven, que te aprendieras las de Ranson, porque las siguen preguntando. El CURB 65 te lo tienes que saber también, te lo van a preguntar. Te tienes que saber el Child-Basque, que es para saber si le vas a dar tratamiento anticoagulante en la fibrilación auricular, porque si te viene un caso de fibrilación auricular, te van a decir inconscientemente, o sea, en el caso te lo van a plasmar sin que te lo pregunten, que tú le saques su Child-Basque, para que tú decidas si le vas a dar anticoagulación o le vas a dar anticoagulación. ¿Y qué otra clasificación es importante? Pues hay las otras que sean importantes. La de Gold. Y la de Gold de POC y la de asma. Esas dos también son súper importantes. Se las tienes que saber. Anótalas, tenlas ahí en la mano para que la última semana antes de presentar, antes del día que te toque, te pongas a repasarlas, a repasarlas, a repasarlas. Créeme, todo lo que estudias en la última semana, todo lo que sea de teoría, no se te queda nada. Nada se te queda. Pero sí, también la de el colegio de cirujanos de choque hipovolémico. Te la tienes que saber porque increíblemente, o sea, por eso te lo digo, doctor. La mayoría de los consejos que te doy es por errores que yo cometí. En mi examen vino eso y yo me la saqué mal. Entonces, así como que, ¿cómo te vas a sacar mal la clasificación del choque hemorrágico? ¿No? O sea, no te la puedes sacar mal. Y yo me la saqué mal. Entonces, ese tipo de cosas las tienes que cuidar mucho porque de nada te va a servir, créeme, saber de todo lo demás si las fáciles no te las sabes, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Eso es el Apgar, míralo, ponle pausa si te la sacaste mal. Si te la sacaste bien, ponle pausa y apréndetelo, repásalo, ¿de acuerdo? Y las demás clasificaciones que te comenté aquí. Número 20. Femenina de 8 meses de edad quien acude a consulta por evacuaciones sanguinolentas. A la palpación abdominal se presenta dolor en el abdomen derecho. Posterior a la palpación presenta una crisis de llanto, encoge los
piecitos y se solicita un ultrasonido donde se muestra una imagen que corrobora tu diagnóstico. Aquí la imagen pues es una imagen en Diana. ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente? Pues eso está muy fácil. Apendicitis no es, gastroenteritis no es, llamebiasis podría ser, pero ya que te están diciendo que tiene un ultrasonido que corrobora tu diagnóstico, deja de ser amebiasis. Y aquí la respuesta correcta pues es imaginación intestinal. Es un caso típico, te están poniendo la edad típica de se asocia a rotavirus y a la presencia de evacuaciones sanguinolentas o como se dice en España y todos esos otros lugares donde son más como que más fresitas, no sé, en jalea de grosella, que fue como se describió inicialmente, ¿no? Pero aquí les decimos evacuaciones sanguinolentas. La mayoría de los casos que he visto de imaginación intestinal, todos son evacuación sanguinolenta. Punto. Y en realidad, si viene, te aseguro que va a venir con ese nombre. ¿Cuál es la triada clínica de la toxoplasmosis? Y se los puse aquí intencionalmente para ver si, si ustedes, cuál no forma, para empezar, si ustedes se equivocaban. Calcificaciones intracerebrales o calcificaciones periventriculares. Intracerebrales es la que forma parte de la triada de toxoplasmosis. Aquí era no forma parte. La mayoría de ustedes se la sacó de forma correcta. ¿Por qué? Porque las calcificaciones periventriculares vamos a tener el contexto de la infección conatal por citomegalovirus. De hecho, una de las neumotonias que existen es que el CMV, la V, es de calcificación periventricular. Y así, si te aprendes eso ventricular, nunca se te va a olvidar. Entonces, todos los que se sacaron mal, hay que estudiar las triadas clínicas de rubiola, de toxoplasma y de citomegalovirus, porque te las van a preguntar. ¿Cuál es la etiología más frecuente de infección de tracto urinario en la infancia? Efectivamente, todos se la sacaron bien, Escherichia coli. Proteus mirabilis lo vamos a ver en el contexto de un niño que tenga fimosis. Haemophilus influenzae, nada que ver. Y Staphylococcus aureolíticos, eso lo vamos a ver en la mujer en edad reproductiva con múltiples infecciones de vías urinarias y que además presenta dispareunia. Y ese es un dato que se puede llegar a presentar el Staphylococcus aureolíticos, ¿sí? Esa es una pregunta que tampoco creo que venga. Número 23, masculino de 32 días de vida extrauterina, o sea, tiene un mes. Acude a urgencias por presentar vómitos en proyectil de contenido no bilioso en cantidad y frecuencia de 3 días, o sea, es progresivo. A la exploración encuentras aceptable estado de hidratación, ligera ictericia de abdomen sin hallazgos destacables a la palpación. ¿Qué estudio solicitarías? No, la serie esofagogastroduodenal no la solicitarías. La radiografía de abdomen la pudiera solicitar, podría ser válida, pero aquí el caso clínico es muy típico, doctor. Muy, muy típico de estenosis hipertrófica, ¿de acuerdo? Y aquí el diagnóstico lo vas a hacer con ultrasonido abdominal. Es importante saber las medidas del ultrasonido en la estenosis hipertrófica, pudiera ser. Se me hace algo muy complejo, pero como es una enfermedad muy preguntada, pues yo creo que si hacen más preguntas de esto, pues ya le van a meter cosas que no han preguntado. Por ejemplo, las medidas del ultrasonido. También aquí a la palpación se puede a veces sentir la estenosis, donde se siente la bolita y te la pueden describir en el caso clínico también, para que tengas consideración en eso. De acuerdo al caso anterior, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Pues todo el mundo se la sacó bien. Yo no sé si todo el mundo se la sacó bien porque no todo el mundo le puso ultrasonido abdominal, ¿de acuerdo? De acuerdo al caso anterior, ¿cuál es el tratamiento de elección? Y nuevamente todo el mundo se la sacó bien. La piloramiotomía. La miotomía de Heller no, nada que ver. La vigilancia periódica pues tampoco. Y los antibióticos pues para los que estaban sospechando, claro, está en gastroenteritis, pues está bien, o sea, le tenían que poner, ¿no? Porque ya había pasado más de 3 días. Igualmente nunca había tenido diarrea. Pero bueno, si pensaban en gastroenteritis, ¿no? 26. Lactante de 8 meses de edad que consulta por iniciar hace 24 horas con catarro, el cual fue empeorando, hasta llegar al rechazo a los alimentos. Dificultad respiratoria, actualmente con tos seca, la exploración física se encuentra febril, taquimneico con aleteo nasal y uso de músculos accesorios. Y además tiene sibilancias respiratorias y expiración prolongada. Hipoventilación en la región medio derecha, bla, 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 bla. Y te preguntan, ¿cuál es el diagnóstico que tiene el paciente? O el más probable. Asma, con 2 A's, sibilancias recurrentes del lactante, laringotraquitis o bronquiolitis aguda. En mi ENAR
se la dejaron caer a todos con infecciones respiratorias neonatales, ¿de acuerdo? Entonces, yo quedé traumado. Afortunadamente, todas me las saqué bien, porque sí es un tema que leí, pero sí tienes que, o sea, esas son preguntas fáciles, ¿de acuerdo? Entonces, no te las puedes sacar mal. Afortunadamente, la mayoría de ustedes se las sacó bien, porque el caso estaba muy sencillo. Y una forma fácil de recordarlo es que todo niño menor de un año le puedes poner hasta 1.5 años si quieres. Con sibilancias tiene bronquiolitis. Punto, se acabó. No le pienses más. No caigas en ponerle asma. Tiene bronquiolitis. Si tiene de 1 a 2 años y ha presentado varios episodios de sibilancias y te lo están especificando varios episodios de sibilancias, hablamos de sibilancias recurrentes del lactante. Si tiene más de 2 años o más de 1.5 y te dicen que tiene sibilancias, ya estamos hablando de asma, ¿de acuerdo? Esto es de mucha utilidad porque los casos clínicos siempre te van a decir la edad del niño. Entonces con eso ya le hiciste el diagnóstico. ¿Qué más tienes que saber de esto? El agente etiológico. Recuerda que la bronquiolitis se va a asociar al virus respiratorio sincitial, ¿sí? Y el asma pues es algo de alergias y demás, ¿no? La laringotraqueitis la vamos a ver en el siguiente caso, si mal no me equivoco. Y también tienes que saber muy bien el tratamiento, ¿de acuerdo? 27. Niño de 18 meses quien gozaba de una buena salud, hasta te lo ponen. Aquí yo me equivoqué, es otra pregunta que tienen bien ustedes. De hecho, ya me acordé. Que al subirlos, 2 escalones, llora y después se limitó el empleo de su brazo izquierdo, el cual le jalaron, claro está. El diagnóstico probable es, pues obviamente, de trauma, yo sí les voy a decir algo. Tú puedes ir a la UNAM sin estudiar trauma y no pasa nada. Realmente no pasa nada. O sea, estudiar la materia de trauma. La materia de trauma. No te va a pasar nada, doctor. Puedes ir. No quieres estudiar trauma, no lo estudies. No pasa nada. Para la pregunta, 2 preguntas que van a venir. Pero lo que es trauma que viene en geria, que es fractura de cadera, lo que es trauma que viene en pedia, que es lo de la subluxación de la cabeza del radio, la epifisiolistesis, todas estas de cadera, ¿no? Ese trauma sí es importante, yo sé, eso es trauma, pero tú lo ves en otras materias, tú lo ves en las materias específicas de pediatría, en las materias del resto, y ahí eso sí lo tienes que saber, esos temas sí son importantes, el resto de los temas de trauma realmente no son tan importantes, y podrías ir sin estudiarlo. Te lo digo por si estás corto de tiempo, no vayas a desperdiciar en leer todo trauma. Por ejemplo, el CTO de trauma son muchas hojas, no sé cómo vengan en los demás libros de apoyo de NARM, pero son muchísimas hojas. Entonces, yo te sugeriría que no. Niño de 18 meses, esto es cuando jalas al niño y existe la lesión del ligamento ulnar y que te produce la subluxación de la cabeza del radio, ¿de acuerdo? Es una pregunta muy básica, recuerda que el tratamiento es con las maniobras de pronación supinación y también te lo pueden llegar a preguntar. Y de esto pues nada más que después de que hagas la maniobra es necesario realizar una radiografía, aunque podrías no hacerla, no pasa nada, realmente. 28. Masculino de 4 años de edad quien acude por presentar alza térmica no cuantificada y mal estado general. A la exploración física usted observa presencia de babeo y posición de trípode. Le refiere la madre que no tolera la alimentación y que le duele la garganta. ¿Cuál es su sospecha clínica? Aquí nada más porque te están diciendo la posición de trípode, todos ustedes efectivamente se la sacaron de forma correcta y los felicito a todos. Es epiglotitis lo que tiene el niño. También, nuevamente te repito, agente etiológico importante, Haemophilus influenzae. Después de la vacunación, si te están mencionando a fuerzas, tiene vacunación contra hemófilos. Si te lo están mencionando así muy específicamente, no es hemófilo la respuesta que quieren que tú pongas, es Streptococcus pneumoniae, que es el otro agente relacionado. La epiglotitis se va a relacionar también a un niño que habla como si estuviera una papa caliente en la boca, que habla con dificultad, que presenta babeo y que se inclina hacia adelante. ¿Por qué? Porque no puede respirar. En estos niños tienes que saber que no se explora la garganta porque tienes riesgo de causar edema de la epiglotis y causar asfixia en el niño y ya te lo echaste. Aquí lo ideal es la exploración. Si se va a realizar, es que se realice en el consultorio, digo, en el área de quirófano, en donde puedes intubar al paciente. ¿De acuerdo? Eso es la consideración. Si necesita una intubación de forma inmediata, el tratamiento es con ceftriaxona intramuscular y pues ya nada más de eso. Por último,
masculino de 3 años de edad, es traído por sus familiares por presentar síntomas catarrales y tos metálica, con dificultad para hablar y estridor inspiratorio, sin antecedentes patológicos de importancia. Los padres trabajan todo el día en el campo dejándolo con su hermana. Usted diagnostica laringotraquitis viral y te preguntan cuál es el agente etiológico más frecuentemente asociado. Una pregunta que vino en el ENAR. Y pues es virus para influenza. ¿Sí? Esta es una pregunta muy clásica. Se me olvidó decirles que en la epilotitis, en la radiografía de cuello, se observa el signo del pulgar, que es el engrosamiento de la epilotis. Y aquí, pues el virus para influenza va a ser más relacionado a la laringotraquitis. El caso clínico, tú lo vas a identificar siempre porque te están hablando de estridor. Se acabó, doctor. Dice estridor, busca laringotraquitis. No te me vayas buscando otras cosas que no tienen nada que ver. El examen no es tan difícil, pero sí tienes que tener muy buenas bases. Un doctor en el internado nos decía que si tú te sabes 3 a 5 palabras de cada enfermedad, ya la hiciste. Realmente son muy poquitas palabras, pero a palabras me imagino que se refería a puntos clave. Entonces, si te sabes 3 puntos clave de cada enfermedad para identificarlas, con eso ya la hiciste. Entonces aquí yo te recomendaría que viera siempre la presencia del estridor, porque eso es lo que te va a orientar al diagnóstico de laringotraqueitis. Y el tratamiento, pues que puede ser con nebulizaciones de adrenalina, etcétera, etcétera. Aquí el signo en reloj que ves es el signo de punta de lápiz o de faro o de torre, ¿de acuerdo? Que se ve también en la radiografía de cuello. Y ya con esto hemos terminado el video de hoy. Espero y te haya gustado. Si tienes alguna duda, algunas de las preguntas sobre las justificaciones, con todo gusto lo puedes dejar en la sección de los comentarios. Recuerda que en el ENARM, te lo vuelvo a repetir, los temas de pediatría y los temas de ginecología son de vital importancia. Entonces dedícales mucho tiempo, aprende muy bien los temas y trata de repasarlos, más que nada los temas de pediatría, cuando estés viendo los temas de medicina interna. Trata de recordar, qué pasa en el niño, qué le voy a dar al niño, si ves infecto, qué le voy a tratar, cómo voy a tratar a los niños. Y en el contexto, cuando vayas en endocrino, trata de buscar, porque muchas enfermedades se relacionan a menorrea, entonces trata de buscar su relación ginecológica. Con esto me despido de ustedes. Espero el video les haya gustado. Si fue así, no olviden darle me gusta a este video y compartirlo en sus redes sociales. Soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.